Bienvenidos, yo soy el chef Nico Mejía. Bienvenidos a Casa Rangel aquí en Manzanillo, en el barrio popular de Las Brisas. Abraham. Bienvenidos, jóvenes. Muchísimas gracias por recibirnos, chef. Platícanos un poco de la historia de este lugar. Bueno, el concepto de Casa Rangel es un restaurante retomando la buena cocina de los 70s, 80s en Manzanillo, la cocina internacional. Y decidimos tener esta propuesta dentro de una casa de una familia manzanillense del señor Ernesto Camacho, un fan, un amigo muy ligado al arte de nuestro maestro Rangel Hidalgo. Y eso es lo que vas a ver, tonalidades blancas. Lo diseñaron los hermanos Lara de Guadalajara, quien vinieron a ver la casa en su momento todavía habitable, antes de hacer todos los ajustes, cambios, para volver y convertir en esta casa rangeliana. ¿Por qué rangeliana? Porque había mucho arte rangeliano de este artista colimense. Excelente. ¿Qué era el artista? Era arte prehispánico, me comentaban. Bueno, hay un poco de todo. Es carpintero, herrero, pintor, y toda su arte está muy relacionado con la naturaleza. Ok. Qué belleza esa bugambilia ahí de remate con el blanco. Se ve espectacular. Saludos a los hermanos Lara. Interesante la elección de la piedra, ¿verdad? O Sí. sea, Esto también quisimos hacer como una tonalidad así greco, ¿no? Un poquito ahí mediterránea. sí. Y sentirte un poquito por aquellos lados de... Se siente bastante bien. Y los arcos, ¿verdad? Los arcos están Sí, presentes en la sí, arquitectura. los arcos, tal cual como Sebastián y Mauricio Lara, que son los hermanos que estamos hablando, dejaron los arcos porque ese era el estudio, el señor era como la sala, y había una biblioteca que también le hicimos un espacio acogedor para poder convivir, que la gente pueda venir y convivir con esta casa, pero principalmente entender un poquito la historia detrás de ello, ¿no? Que era una propuesta gastronómica. Excelente. Y platícanos un poquito de los árboles. Este es un nim. Creo que es un árbol que tiene aproximadamente unos 40 años en Colima. Vino de Asia. Es muy mentado porque sacan aceites, la hoja, es repelente para los mosquitos. Pero lo más bondadoso de este árbol es que es muy aguantador. Si te das cuenta, estamos ahorita promedio de unos 30, 32 grados, pero aquí la cosa se pone hasta en 40, ¿no? De repente estamos en la mera, como decimos, mata del calor. Pero hemos sabido convivir con ello y tratar de tener una alianza con el calor y no pelearnos tanto. Entonces el NIN pues tiene año y medio, ese árbol, míralo cómo está, después de año y medio. Está increíble. Y la sombra que da. No, pues aquí hace competencia el arco iris que está de aquel lado, está intentando Ayer hablé con él, por cierto. Ah, ¿qué le dijiste? No, Cuéntanos. le dije, oye, ¿qué onda? ¿O voy a traer otro NIN? ¿O voy a traer otro NIN? Vas a ver que va a empezar a crecer, como que Pues, entienden a la presión. ya le advertí. ¿Este qué es? Arco iris. Arcoíris, fíjense la hoja en forma de corazón. Su escudo es un corazón. Creo que es el que tira vainas. No, ese no tira vainas, tiene ¿No? unas flores muy bonitas. Ok, Y también es muy acogedor, también con el calor lo acepta muy bien. muy bonito. Sí. Bueno, Y vamos bueno, a... el mango ya estaba aquí en la propiedad. Ese es un mango petacón. Dentro de las variedades de los mangos, es el último mango que da fruto todavía. A lo mejor todavía tiene una buena bola o no, pero ese ya estaba en la propiedad. Aquí había una alberca anteriormente en la casa del señor Ernesto Camacho. Y bueno, y ya decidimos taparla. Claro. Ahorita malamente, ¿no? Debía estar activa. Tendrías aquí un doble uso, doble propósito. Luego nos quedamos con algunas piezas del antiguo dueño que encontramos en la casa, como ese sifón o esta esfera de la lámpara. Ah, Esa es la que estaban aquí anteriormente. ¿cómo se llama? Vidrio soplado. ¿Parece? Sí, ¿verdad? Súper bonito. Me gusta mucho la estética del lugar, ¿verdad? Todo está trabajado con estos tonos blancos, huesos Sí. y la madera nomás que Sí. salta. Esta madera que nos salta eran las persianas de las ventanas de estos arcos. O sea, ¿En estaba serio? lleno de persiana y recuperamos
Las persianas las barnizamos. Claro, 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 claro. Los muros y forramos con ese material. Este patio está bueno, ¿eh? Este patio que está acá es donde estaba el estudio de él, otro estudio que tenía, donde tenía su biblioteca. Qué bonitas las macetas, cómo resaltan con el blanco. Alguien por ahí llegó y me dijo, oye, ¿por qué no ahí, las que están en la calle, en la entrada? Me dice, oye, tus macetas deberías de pintarlas como yo las pinté en mi negocio. Y me mandó una foto. No me quise pelear con lo que él creía que... Qué Mira, preciosidad, ve esta hilura de árbol, cómo está. Te imaginarás cuántos años tiene, ¿no? Claro. Todavía esa textura ahí. ¿Y esta textura de qué es? Pues sí, de Es las el propio hormigas. árbol, sí, sí, porque ha hecho sus nidos y se ha como venido un poquito. Pero ahí sigue, vivo. En una coexistencia. Esto es pura arquitectura, jóvenes, ¿eh? Literal. Qué belleza. Y aquí tenemos otro espacio, que esta era realmente la biblioteca de ¿Cuántos comensales caben? Aquí caben 200 comensales. Tenemos varias secciones. Tenemos este espacio para 16 personas con la terraza abajo del mango. Y decidimos dejar el techo y los muros tal cual como estaban. No los modificamos. Nada más le dimos un poquito de trabajo a lo que ya estaba. Y tenemos este espacio. Está muy bonito, ¿eh? Oye, ¿y el terrazo ustedes lo hicieron o ya estaba? Lo hicimos nosotros, el terrazo. Ok. La misma persona que hace esta parte de lápidas en el cementerio, ¿En serio? nos hizo estas. No, le quedó increíble, maestro, ¿eh? Además tiene un aroma bastante bonito ahí Sí, adentro. tenemos un líquido por ahí que está Ok, ok. a Muy bien. propósito, ¿no? También pensamos mucho en el aroma. El aroma es Sí, importantísimo. claro que ¿eh? sí, como la música también es importante, el sonido. Y bueno, aquí ya está su propio baño y el área, tú puedes llegar en tu vehículo, entras con tu vehículo y entras al lugar. Y sus baños. Igual otra vez todo en tonalidades blancas. Ah, qué bonito está este, ¿eh? Me gusta cómo remataron con ese vidrio satinado. Otra vez el aroma. Muy, muy agradable. Y las cubiertas. Estas cubiertas de terrazo ya han vuelto. Y qué bueno, porque es un material muy natural, muy elegante y es relativamente económico, ¿verdad? Muy económico. ¿Verdad que sí? Nomás el único problema es conseguir su tiempo de ellos que estén disponibles, porque ya son pocos los que lo siguen haciendo, ¿no? Claro. Sí, no, la mano de obra, las personas, vaya, que se dedican a la construcción, cada vez son menos. Y otra vez esa textura Sí, este me encantó. Que la junta está pintada, ¿verdad? sí, Ya vi. sí, tiene un recubrimiento ahí para poder, lo pintamos 2 veces al año Ok. Es para mantenerlo blanco, pues, ¿no? que sí se ve muy bien, ¿eh? Sí le cambia la apariencia. Y el ladrillo pintado de blanco siempre es súper elegante. Y ese es el original, pues, ¿no? Que salvo este pedacito de acá, pero todo lo demás es el ladrillo original que dejamos. Igual, aquí ya hicimos estas divisiones para mantener la privacidad. Y otra vez recurrimos a esta era preclimatizada pues yo creo que todas las partes costeras con el calor es muy, muy sólido. Entonces, la área preclimatizada se usaba mucho el tema de las celosías. Claro. Te diste cuenta, nos fuimos allá ahorita en la sala y en el otro restaurante, y pues otra vez celosías, ¿no? Poder conectarte con el exterior. No había aire acondicionado antes, tenías que adaptarlo. Claro. Sí, esto te daba sombra, te hacía sentir que ya estabas protegido, pero sentías la frescura, ¿verdad? Totalmente. Excelente. Tienen buena altura también. O sea, sí te sientes cobijado. Y otra vez las plantas, ¿no? Mucho jugar con el tema de las plantas. Cómo resalta, ¿verdad? El verde resalta muchísimo con el blanco. Y las macetas naturales. Y la maceta natural, el barro, ¿no? Sí, tienes 3 materiales. Muy bien. Muy bien hechos esos arcos, los resuelven muy bien con las puertas de vidrio. Se dividen bien. Sin pretensión, bien ejecutada, técnicas italianas, francesas, españolas. Muy a la época de oro de la parte eh, de ese antiguo Manzanillo, como eran las hadas, ¿no? Todo este remanente que dejó
y esta arquitectura también que marcó la era Claro. que ahora vivimos y conocemos en Manzanillo. Entonces quisimos hacer un recuento de ese. Que se siente alguna inspiración, ¿verdad? Otra vez los tonos mediterráneos, blancos. Sí, no sé, a lo mejor ustedes me podrían apoyar a entenderlo. Yo lo considero como un art deco mediterráneo, Sí. Es una mezcla, es una mezcla. claro, blanco, limpio, ¿no? Ujú. Pues, el blanco es todo un tema de mantenimiento, pero es algo que te abre, ¿no? Como la cocina, pues cocinas abiertas, que puedas entender que todo está. Que es parte del concepto, ¿verdad? Que Sí. se vea cómo trabaja Claro. la gente. No hay nada que ocultar. ¿Tiene algún nombre en particular cuando es una cocina abierta? Ok. Este es una cocina abierta. Eso se ve bien, ¿eso qué es? Este es un taquito de Tortilla de salsa verde. y ese es el ingreso principal. Por ejemplo, esta es una de las obras de Alejandro Rangel Hidalgo muy famosa, la de Mi casa es tu casa, Ok. ¿no? Este es un mueble original de él, era como un tipo de escritorio, un tipo de escribidor, ¿no? Belleza. Lo mantenemos aquí intacto. Entonces él era un artista. Sí, Hacía pintura, escultura, herrería, carpintería. carpintería. Esta es su casa. Hay una obra que incluso aquí está su sello, ¿no? Hay una obra que incluso la puede ver con lupa. Ok. Excelente. Y es el ingreso principal que tenemos. Me encanta la claridad otra vez. Y ya se hace sobre la avenida. Excelente. Oye, están muy amplias las banquetas, ¿verdad? Sí, la del Boulevard. ¿Y cuántos años tiene el restaurante? Tiene apenas, va a cumplir 2 años. Va a cumplir 2 años. Sí, Muchísimas felicidades. otra vez el tema del ladrillo, ¿no? Casa Rangel. El arquitecto Roberto Cerda, que fue quien diseñó la casa esta en el 66 para el señor Ernesto Camacho, catedrático de la Universidad de Colima, quien tenía mucho cariño por el arte rangeliano, como que tenía muy claro, o sea, siempre buscó esas molduras, el tema de los ladrillos, y tenía esta parte clara, pues, ¿no? Muy iluminado, todo puede estar súper iluminado, o igual puede estar súper cerrado, si tú quieres, pero todo está hecho con ventanales. Claro. Muy bonita claridad, ¿eh? Y este juego de los desniveles creo que también es bueno. Cómo te genera distintos ambientes. Se llama María Emilia, que es un estudio que tenía aquí una recámara de una de las hijas del señor Ernesto, pero María Emilia era la esposa, o la supuesta esposa de Alejandro Rangel Hidalgo. Perdón, la sobrina. Ok. La esposa era otra más, ya me equivoqué, pero bueno. Qué bonitas las sillas, ¿eh? Sí, Es una mezcla otra vez de estilos. Muy buena lección. hasta la vajilla también pensamos en ello. ¿De dónde es la vajilla? Esta vajilla es mexicana y otra vez. Ajá, el aroma, ¿verdad? Sí, está presente en todo el proyecto. Y bueno, también tenemos aquí el tema de los baños. Sí, pude pensar en esta parte de. Saludos a todos, jóvenes. Muy elegante, sutil. Y el diseño otra vez de las líneas verticales, ¿verdad? Está presente entonces. Fíjense aquí cómo logran hacerle un lavamanos en un espacio reducido, pero suficiente. A ver. Y Ahí ellos va. mismos, los hermanos Lara, hicieron el diseño de toda la identidad gráfica. Sí, gráfica, visual y de la obra. Ok. Muy completos, ¿eh? Sí, incluso aquí nos ofertaron dos obras de Rangel Hidalgo simulando la parte femenina y la parte masculina. Entonces, esto sería que Guamúchiles, Guamúchil mujeres, y la palta. ¿o cómo se llama? aguacates, los testículos. Ah, ok. Sí. Está bueno. ¿Y este? Sí, este es como todo lugar tiene una parte oscura, ¿no? Esta es la habitación del señor Ernesto Camacho y su esposa. Ambos fallecieron en esta habitación.
Entonces, es un espacio, el último espacio que se abrió, y es la parte oscura, la parte silenciosa, pero que también es la parte que se divierte más en el lugar. Irónico. Esto es lo que se conoce como el speakeasy. Este es un speakeasy. Estos bares de la era de la prohibición de las bebidas alcohólicas en Estados Unidos, donde ponían los bares donde todos tenían que hablar despacio, speakeasy. Ah, claro. Y esta parte oscura otra vez de los hermanos Lara, ¿no? Bien plasmada en la barra. Esa fue la habitación del señor. A él le decían Don Tomacho, a Ernesto, porque le gustaba tomar. Sus amigos de confianza decían Don Tomacho. Curioso, no abrimos el bar hasta que en una ocasión a un compañero se le apareció un señor de los pies hacia abajo con una bata y las piernas como con manchas ya de bastante edad. Decidimos abrirlo. Creo que Don Tomacho quería que abriéramos el bar en su recámara. Esta era su recámara y esta era la recámara de la señora. Ambos fallecieron aquí. Pero, o sea, ¿esa historia sí pasó? Sí. O sea, se le apareció. También se le apareció. Bueno, él vio los pies de alguien nada más con la bata aquí blanca. Ajá. Y a veces como los pies blancos pero con manchas Sí, ya sí. de una edad avanzada, con las pantuflas. Ok. Entonces se le veía y la puerta se golpeaba mucho anteriormente. Y a partir de ahí ya no ha dado todavía Quejas. quejas. Qué loco. O sea, le hicieron un bar en su cama. Literal, Abraham. Hicimos la barra del bar en su cama. cama. Nadie sabe para quién trabaja, jóvenes. Nunca lo olviden. Buenísimo. Y aquí entonces... Igual, otra vez, si queremos iluminar bien el lugar, Ajá. pues abrimos, ¿no? Cuidado con la luz, pero te va a llegar toda. Y aquí ya puedes salir tú a la parte de atrás del lugar. Interesante que esa haya sido la vista de su recámara. Un patio, ¿verdad? Sí. Ese que estás ahí tú era el baño. Ok. Esos baños amplios, ya sabes, donde Sí. tenías que tener apoyo de más equipo para Claro. que sean los baños. Excelente. ¿Y cuándo abre este? De repente, eventos especiales, fines de semana. Y bueno, otra vez los baños, ¿no? Ah, claro, sus Pero en propios la parte baños. oscura. ¿Tú crees que muchas parejas ya de avanzada edad separan sus cuartos? Sí, yo lo he visto mucho. ¿Por qué crees que sea? Pues la comodidad, los gustos de cada uno, la independencia, las ideas, ¿no? Que ya agarraron la gente durante un tiempo que quiere su cama, su espacio. Creo que es una parte sana, ¿no? Sí, yo también creo. De alguna manera, ¿verdad? Ahora sí que depende de la personalidad. Por ejemplo, quieres más a solas, no molestar a tu pareja, o sea, qué mejor que cada uno en su... Claro. Pero con esos tabús de los mexicanos, ¿no? Que queremos que tenemos que... Aunque nos ronque la pareja, que si no la tenemos que... Sí. Empiernados. Y si se separa, la jalas otra. Qué loco, cómo cambia todo, Sí. ¿eh? ¿Vieron ese efecto? ¿Cómo los podemos contactar en redes sociales? Casa Rangel, comedor social. Yo digo que te prepares un súper trago y nos des la receta. Por favor, voy a pedir un negro. Bienvenidos a Casa Rangel. Compartimos un cóctel que se llama Cantarito Negro. Es una parte de miel de agave. Una margarita básicamente con cítricos. En este caso no puede faltar limón de Colima, naranja y toronja. Pintamos con un toque de carbón activado. Por supuesto tequila de la Casa Brendai. Mismo le faltamos con salecita, sal con lima y un toque de el mismo carbón activado. Mezclamos, le damos sabor y queda tu fresco. Para acompañar el trago, piña y darle otra vez al cóctel y una buena entradita, un buen cevichito de aguachile que puede ir dando. Provecho. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, Qué buen aspecto. Salud.
Pues, maestro, muchísimas felicidades por este gran lugar. Esperemos que mucha gente pueda venir a conocerlos. Y otra vez, por favor, compártenos las redes sociales para hacer reservaciones. Sí, es Casa Rangel Comedor Social, aquí en Manzanillo. Estamos pues contentos de continuar este legado del gran artista Alejandro Rangel Hidalgo, con una pequeña, pues sí, generar un poquito de Un homenaje. un homenaje, gracias a Abraham, pequeñito para todo lo grande que ha hecho, y bueno, qué mejor de la mano con estos grandes diseñadores que son Mauricio y Esteban Lara, Sebastián, Mauricio y Sebastián, que hicieron un muy buen trabajo interpretando lo que traemos y lo aterrizaron, ¿no? Para tener un espacio digno de una cocina bien montada en Manzanillo. Excelente. Muchísimas felicidades, arquitectos. Un gustazo conocer su trabajo y un gustazo estar aquí. Maestro, muchísimas gracias. Al contrario, bienvenidos a Colima, Manzanillo. Gracias, maestro. Hasta pronto, jóvenes. Les dejamos las redes sociales para que les vayan a dar mucho amor. Aquí los esperamos. Cota Paredes, adelante.